¿Qué tal amigos? Pues para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Oriol García y el día de hoy vamos a estrenar una sección en el canal, Coffee Break. Así que ve por tu café o alguna otra bebida para acompañar una plática que Muy bien, muy bien. pretende ser amena, ¿no? Realmente es una entrevista a un gran amigo mío. Tengo el honor de contar con su amistad. Él es un músico, es guitarrista. Es la verdad, él es una persona muy humilde en ese aspecto, pero es un gran guitarrista, es un excelente músico, del cual yo he aprendido bastante. Y déjenme, antes de entrar ya directamente con él y darle la bienvenida, de platicarles un poquito sobre su trayectoria. Su nombre es Juan Verdejo. Yo siempre lo conocí. Bueno, su nombre completo es Juan Carlos Verdejo, ¿no? Eh, pero su nombre artístico, su nombre de como carta de presentación es Juan Verdejo, él así lo maneja. Entonces, les cuento un poco. Él es guitarrista, tanto de guitarra eléctrica como de guitarra clásica. Él también ha sido director musical de varios shows o en varios shows. Ha sido también jurado en diversos concursos artísticos. Tiene más de 10 años de experiencia de docente. Ha tomado clases magistrales con músicos internacionales. Tiene múltiples diplomados guitarrísticos. Le ha tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes bandas internacionales, incluso por mencionar algunas, La Quinta Estación, Río Roma y Los Bunkers, entre muchas otras cosas más, como por ejemplo ha formado parte de varias bandas muy representativas ahí de la ciudad de Culiacán. Él vive ahorita en Culiacán, Sinaloa, seguramente se considera culiacanense. Eh, y con alguna de esas bandas ha tenido también la oportunidad de grabar varios materiales, ¿no? Como guitarrista principal en todas ellas. Así que por favor les quiero pedir un gran aplauso para mi amigo Juan Carlos Verdejo, con el cual abro esta sección para practicar un poquito más de, pues, de lo que se nos vaya ocurriendo en el camino, ¿no? No hay un guión específico. Sobre esto me interesa particularmente ahondar más en su recorrido como artista, como músico. Y pues empezamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que estés muy bien, que la pandemia te esté tratando muy bien a ti y a tu familia. Así es que, pues este es tu espacio, ¿no? Para que compartas lo que tú quieras compartir. Y pues no sé si quieres decir algunas palabras introductorias a este escenario. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Edgar. La verdad que es un honor que me hayas considerado para iniciar este proyecto, el cual te felicito porque me parece que es algo muy bueno que puedas compartir y sobre todo apoyar a personas y que incluso esto pueda servir para que quien nos escuche tal vez le pueda ser útil, ¿no? Muchas veces no nos animamos a hacer cosas y cuando ya vemos que otro a lo mejor ya tuvo un trayecto o ya hizo ciertas cosas que nosotros no teníamos idea, nos animamos. Entonces, pues, muchas gracias y encantado de estar aquí. Ok, pues igualmente, gracias de vuelta. Y pues voy a iniciar con una pregunta. Mencionaban a intro que tú tienes muchos años radicando ya en Culiacán, pero tus orígenes, tu lugar natal es en ¿dónde, Juan Carlos? Sí, yo soy oriundo de Ciudad de México y me crié en el Estado de México prácticamente, pues es una ciudad pegada a Ciudad de México hasta mi adolescencia y todo lo que fue el bachillerato, la preparatoria lo hice ya en Sinaloa, aquí en la ciudad de Culiacán, donde radico actualmente. ¿Y cómo es que llegas aquí? ¿Tus papás son de allá, de la Ciudad de México? La mitad de mi familia es de Ciudad de México y la otra mitad es de aquí de Sinaloa. Entonces, cuando mi papá se jubila, él decide venirse para acá con la otra mitad de la familia para pues convivir, ya no quería estar en la ciudad, quería estar en un entorno más tranquilo, estaba más cerca de la playa, entonces pues fue una buena opción pensar en venir a Culiacán, y aquí andamos. Entonces, tu mamá es de allá, según entiendo. Mi abuela y mi mamá son de acá, Ah, ellas son de aquí.
Sí, bueno, mi mamá prácticamente se crió allá, pero mi abuela es de aquí. Y Ah, pero las raíces de aquí de Culiacán es por parte de mi abuela materna ah, y ok, por de parte acuerdo. de mi papá ya de Ciudad de México. Fíjate que yo tenía la sensación de que tu mamá era de allá, porque a mí me tocó conocerla alguna vez y, Sí, y tiene todo el acento, pues habla sí, es de que, allá, de aquel lado de la República, del país. sí, Y tu papá, no lo recuerdo tan claramente, pero sí tenía un acento un poquito más sinaloense, un poco más neutro, según sí. recuerdo. No se le notaba tanto ni el acento sinaloense ni un acento de por allá en aquellos lados. Sí, fíjate, mi mamá, a pesar de que es de aquí sus raíces, ella se crió en Ciudad de México, por eso prácticamente habla totalmente como chilango. Y mi papá, pues, también toda su vida estuvo en Ciudad de México, Bueno, entonces prácticamente. la siguiente pregunta que tenía es, ¿cómo la música? ¿Por qué la música? ¿Cuándo llega a tu vida la música? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuál es el primer contacto con ella? ¿Te llega? ¿La encuentras? ¿Cómo es esa historia? Porque generalmente todos tenemos una historia muy particular en cómo entramos a este mundo, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dices, todos tienen una historia que contar de cómo encontraron el camino de la música. En mi caso fue porque mi papá también tocaba guitarra, guitarra eléctrica. Él le gustaba mucho el blues, el rock and roll. Entonces yo lo veía ensayar porque tenía su banda, su grupo. Y a partir de ahí me llama la atención. O sea, prácticamente desde que yo tengo memoria lo veía tocar y lo veía ensayar. Y él fue como que mi superhéroe, ¿no? En ese sentido musical, hasta que yo posteriormente pues ya me involucro más en serio y comienzo a también tomar clases de guitarra. ¿Él te da tus primeras lecciones de guitarra? ¿O cómo fue? No, realmente mi papá trabajaba tenía su profesión y la música lo tenía como hobby. Y él nunca quiso darme clases serias de guitarra, porque él decía que tenía malos hábitos o técnicas que no eran buenas. Entonces él pues deseaba lo mejor para mí y me dice, no, yo te voy a llevar con alguien que tenga muy buena técnica y que no hace mis errores y que lo haga así. Después sí me enseñó ciertas cosas, ¿no? Que le aprendí, pero realmente él no fue mi maestro del instrumento principal. Técnicamente hablando, no fue tu maestro, pero sí fue tu primera, así, Guitar Hero. Ah, sí, ajá, el principal motivador sí fue. Qué padre, fíjate, qué A chido. veces es más importante, ¿no? La motivación que Oye, la habilidad. pero tu papá muy de hobby, pero tengo entendido que incluso estuvo en Siempre en Domingo, ¿no? Paréntesis, Ah, sí. para los que no sepan qué es Siempre en Domingo fue un programa, no sé si decirle de variedades, pero musical, donde presentaban, había un conductor principal que presentaba a los artistas de moda, ¿no? En esa época. Duró muchísimo tiempo al aire. Yo recuerdo, a mí me tocó verlo en niño, me enfadaba porque duraba, era siempre en domingo porque se transmitía solo los domingos y en un inicio eran como 10 horas de programa, era prácticamente todo el día. Eventualmente lo No, fue recortando hasta que quedó como en 3 horas más o menos. Pero se dice que Raúl Velasco, quien era el conductor del programa, hacía a los artistas. O sea, todo el mundo quería estar ahí, porque si Raúl Velasco decía, este va al aire, era prácticamente el éxito asegurado para el artista. sí Entonces, que le iba a ir bien. ahí estuvo tu papá, ¿no? Sí, le tocó presentarse en algún momento, siempre en domingo, con su grupo. Estuvo en un grupo que se llama Los Rogers. Posteriormente estuvo en otro grupo que se llamaba Los Rebeldes del Rock. Todo era de rock and roll, prácticamente. Entonces, tus primeros acercamientos a la música fueron a través del rock and roll, Juan Carlos. ¿Fueron tus primeras influencias musicales? Más bien, tus primeras Pues, afinidades musicales, diría yo. Yo creo que influencia y afinidad son cosas distintas. Normalmente pensamos en tus influencias como en lo que musicalmente es lo que más te atrae, ¿no? Pero bueno, ah, sería otro tema. ¿Cuáles serían tus influencias entonces? pues, Al inicio, ¿qué fue lo que absorbiste? pues mira, la ventaja, a pesar de que a mi papá le gustaba mucho el rock and roll y toda esa onda,
no escuchaba mucho rock and roll, él escuchaba mucho jazz, escuchaba mucho blues. Y yo recuerdo que de chiquito mi máximo era Michael Jackson. Así como decía, wow, Michael Jackson es lo mejor. Y tenía una guitarrista que tocaba increíble. Aunque te voy a ser sincero, yo nunca pensé que la guitarra iba a ser mi instrumento. Yo quería tocar cello originalmente. Ah, ¿y cómo visualizaste el cello? Yo quería tocar una orquesta. Era. Soy chelista, así de orquesta. ¿Y cómo fue entonces la transición? ¿Cuándo dijiste, wow, la guitarra es? Pues nunca dije wow. Y, hasta la fecha, ¿no? Ah, la guitarra, ¿no? Ah, está buena esa, ¿no? ¿Quién te escuchar? Muy curioso porque no dije wow, después ya le agarré cariño, pero no fue así. Le dije a mi papá, papá, quiero tocar cello. Y me dijo, lo vas a dejar así como dejaste el karate y como dejaste tal cosa. Te voy a comprar una guitarra y si te gusta, después te compro el cello. Y me compró una guitarra así, pues, de bajo perfil, y empecé, y me quedé con la guitarra y ya, después me gustó la guitarra y ya no pedí el cello, pero yo originalmente quería el cello. Fíjate, qué curioso, o sea, pero dijiste, ¿dónde viste una orquesta? O sea, porque, por ejemplo, yo recuerdo eh, en mi experiencia antes musical, yo no, te hablo de niño, ¿no? De muy niño cuando no tienes tanta conciencia de muchas cosas. Yo jamás hubiera imaginado un cello porque en mi entorno familiar, no había esa parte, pues, de la orquesta musical, de Mozart, de Beethoven, de todo eso que me pudo haber conducido a un instrumento un poquito más eh, de corte clásico, pues, por así decir. Sí, pues recuerdo, tengo dos referencias que a mí dije, wow, una fue una película donde sale un señor que tocaba, no sé ni cómo se llama la película, ya no la he vuelto a ver, que salía tocando el cello y me pareció, wow, genial. Y la otra estuvo muy de moda, ¿no te acuerdas cuando estuvo la onda del New Age? Que estaba Era Mm, y salió Enya y salió Yanni. Entonces, era algo de orquestal, aunque no era música clásica como tal, pero traían orquesta. Entonces, yo me acuerdo que vi un concierto de Yanni en el Acrópolis de Grecia y dije, wow, me impresionó. Y veía a los chelistas y dije, oh, yo quiero tocar cello. y actualmente no tocas el cello, nunca intentaste tocarlo después. Sí, mira, por cierto, acá está mi cello. Fíjate, Ya, por fin. yo lo dije de pura onda, jamás me imaginé ver un cello. Ahorita sí, pero qué genial. ¿A poco sí, Master, tocas el cello? Pues ando ahí. La verdad es que me considero muy malo, pero lo tomé este año, prácticamente. Entonces, pues a ver qué sale con el cello. Me encanta, eso sí. Fíjate que yo también tengo una especie de amor platónico en cuanto a instrumentos musicales y tiene mucha referencia con el Ajá. cello también. O sea, a mí lo que me encanta escuchar, disfruto mucho cuando escucho una canción, es el bajo, fíjate. El bajo Ah, eléctrico. Los graves, esa profundidad que te da el contrabajo, que te da un bajo bien ecualizado, bien sonorizado, bien pulsado. sí. No sé cómo describirlos, es algo bien que, es algo muy placentero, pues. Yo también comparto esa sensación contigo. También el sentimiento o el feel que te da el grave está genial. Y tú ya has tocado bajo, ¿no? O Pues contrabajo. igual que tú, yo realmente nunca he tenido un bajo eléctrico propio, pero fantaseo con la guitarra, sí he tenido la oportunidad de pulsar bajos eléctricos Ujú. y medio le intelijo, voy a decir, pues, o sea, si en determinado momento tuviera que tocar eh, el bajo eléctrico, pues sí, sí lo podría tocar, o sea, eh, es algo que me gusta bastante y más o menos le entiendo, pues, ahí. Master, pues así le voy a echar el reto de tener un bajo colgado, lo Fíjate, tiene que cumplir. para la próxima te voy a decir, aquí está. No, y es que sabes qué pasa, lo estaba platicando con un amigo la vez pasada, que el tener el instrumento colgado hace que sea más fácil que lo agarres. Porque dices, pues aquí está, ya no lo agarras así.
y tocas a que si lo tienes que sacar del estuche y acomodar y todo eso, como que te impide un poquito, entonces tenerlo a la mano, yo siento que sí ayuda a que lo toques a que lo más. toques. Sí, puede ser, tiene mucho sentido. Pues bien, entonces recordando un poquito, tú original de la Ciudad de México, ¿qué serán? Calculo yo que si estabas en la prepa habrás tenido unos 14, 15, 16 años. Ujú. Cuando ya te vienes acá a Sinaloa con tu papá porque él desea mayor tranquilidad, la playa, el sol. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese cambio, Juan Carlos? ¿Fue brusco, fue drástico, fue emocionalmente, fue un duelo el que viviste o simplemente te dejaste fluir y caíste en blandito? Pues yo creo que, pues si alguien ha tenido una mudanza o ha cambiado de ciudad, pues sabe que es un cambio bastante drástico, o sea, cambias la cultura, o sea, simplemente aquí en Culiacán o Sinaloa se come diferente, para empezar, Bastante. se expresan diferente, el clima es diferente, el deporte que más abunda es diferente, eh, los hábitos o las costumbres, las festividades, todo es diferente, entonces eso sí te saca de onda, ¿no? Y también pienso que cuando cambias cuando eres adolescente y tienes un cambio de esos, o sea, por ejemplo, de brincar de secundaria a preparatoria, es un cambio fuerte, entonces yo sí sentí que fueron dos cambios al mismo tiempo fuertes. Eh, entonces sí me costó trabajo, o sea, si para serte sincero, yo creo que sí fue un año que estuve como que adaptándome y sí le sufrí, también hubo cosas buenas, pero sí, para serte sincero, sí, sí le sufrí un poquito. Entonces, esto da pie a la siguiente pregunta. Si ahorita tuvieras que regresar, o si tú estuvieran tus posibilidades elegir una ciudad para vivir, para pasar el resto o la mayor parte de tu vida laboral o simplemente para vivir, ¿qué preferirías? ¿Sinaloa, Culiacán o la Ciudad de México? ¿En dónde te sentirías más cómodo? Pues trataría de irme a otra ciudad que no fuera ninguna de esas dos, ¿no? Pero entre esas dos, Entre esas dos, posiblemente Culiacán. posiblemente Culiacán. Yo te lo pregunto porque mucha gente intentamos, o mucha gente se muda a una ciudad más grande con la idea, yo lo he escuchado, ¿no? Con la idea de que va a tener mayor oportunidad, pues como que le va a ir mejor en la vida. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? ¿Cómo estás ahorita en Culiacán? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Añorarías regresar a la Ciudad de México? Eh, Pues o, es o- que hay cosas buenas y hay cosas malas en cada parte, ¿no? Por ejemplo, lo que ofrece la Ciudad de México no te lo ofrece Culiacán y viceversa. Entonces, yo creo que depende mucho de las prioridades que tengas en tu vida, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, algo que tengo muy claro es tener calidad de vida. Y yo sé que en muchas cuestiones, tal vez la Ciudad de México, porque seguramente hay mejores posibilidades de sueldo, porque hay muchos lugares que visitar y todo eso, te puede dar relativamente algo de calidad en vida, pero me parece que emocionalmente, no digo que Culiacán esté genial, ¿no? Porque también hay sus contras, como, pero mande, como en sí, todas partes. exacto, como en todas partes, pero yo creo que emocionalmente que prácticamente somos seres emocionales que razonan. Emocionalmente estoy mejor en Culiacán. Me parece muy estresante la Ciudad de México y me parece como que muy agitado y con niveles de ansiedad grandes. Eh, entonces yo preferiría la tranquilidad de aquí que la ansiedad o el estrés de allá. Y fíjate que es muy curioso y muy interesante tu respuesta porque a lo mejor gente que no vive en Sinaloa o que no vive en Culiacán, pensaría a lo mejor que es el peor lugar en el mundo para estar por la violencia tan marcada que nos toca muchas veces vivir. O sea, no, creo que hace poco se celebraba un año del famoso Culiacanazo, pues. Sí, Entonces, eso también es detonante de estrés
bien, pero a pesar de eso, fíjate, a pesar de eso, cómo hay una vinculación con la Ciudad de México aún más estresante. Ese es interesante que estás comentando. Y Sí, obviamente habrá quien pueda decir desde sus prioridades, como tú lo dices, pues no, o sea, yo prefiero la Ciudad de México porque me ofrece otras cosas. Ha de tener mucho que ver con el perfil personal de cada quien, a qué aspira sí, totalmente. y qué puede manejar mejor. Habrá personas que a lo mejor no pueden manejar las balaceras, pues el escuchar la tracatera ahí de las balas, y habrá gente que pueda lidiar mejor con una balacera, que le toque ver, es presenciarlo así, que por ejemplo con un temblor, que es muy frecuente en las zonas de México, y también es un evento muy dramático, que sacude Sí, mucho a la sociedad. sí, o Entonces, sea, de que hay drama y drama en todos lados, ¿no? Tal vez alguno, pues puede ser causas naturales o por la violencia misma, o sea, son demasiados variables, demasiados factores y como bien dices, depende mucho del perfil de la persona. Yo creo que aquí lo importante es que uno se conozca bien y que prioricen, ¿no? eh, Ya sobre eso vas decidiendo, muy bien. ¿no? Si Este, tú me ibas a elegir un lugar, diría Nueva Zelanda, ¿no? Ahí sería como oh, sí. mi lugar ideal, Nueva Zelanda sin pensarlo. Me quiero regresar un poquito a la parte de la guitarra. Tú eres un gran guitarrista de guitarra eléctrica, Ah, muchas gracias, maestro. gran guitarrista también, tocas guitarra clásica. ¿Qué empezaste a estudiar primero? La guitarra clásica, la guitarra eléctrica. Y dime, por favor, diferencias, similitudes y con cuál te quedarías. Entonces, Bueno, la última si quieres, pero ¿cómo se complementan ahí? Porque yo me imagino que debe haber, ya pensándola como músico, como artista, debe haber una complementación entre esos dos perfiles de guitarra, porque quizás mucha gente podría pensar, pues guitarra es lo mismo, ¿no? Pero realmente no. O sí, no, 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 definitivamente no. no, son Eh, instrumentos completamente distintos, ¿no? Sí, es como el que dice, ah, la guitarra es lo mismo que el bajo. No, No. se parecen, yo creo que si las ves de 20 metros de lejos y no más, ¿no? Pero no es para nada lo mismo. Pues yo empecé con la guitarra clásica, empecé de manera académica, leyendo partituras y vaya, de la manera lenta, por así decirlo. Em, no me arrepiento para nada, soy muy agradecido de haber empezado así, me ayudó muchísimo. Eh, Te puedo decir que diferencias entre las guitarras, pues todo. Yo lo tengo muy claro. eh, Está la parte de la técnica o las habilidades, o me decía un maestro por ahí, dice, la técnica son mañas con un nombre bonito, ¿no? Entonces es la parte técnica, totalmente diferente en las dos guitarras. Está la parte del sonido, totalmente diferente. Y está la manera de pensar y que también tiene que ver con el sentir. Entonces, también es totalmente diferente. Entonces, en los tres aspectos que yo suelo dividir la manera de abordar un instrumento, todo es diferente. Las similitudes es que pues tienen la misma cantidad de cuerdas, que la ubicación de las notas es la misma La y de afinación. que, mande, La afinación. de que la afinación es también igual, que hay ciertas técnicas que se hacen de la misma manera, aunque sí tienes que calcular la fuerza o la inclinación. Vaya, la técnica cambia, pero el principio es el mismo, pulsar una cuerda, atacar una cuerda, rasgar una cuerda. Hay principios que son el mismo, pero ya a la hora de darle detalle, no es lo mismo rasgar una guitarra acústica de nylon a una guitarra acústica de acero y una guitarra eléctrica limpia a una guitarra eléctrica con distorsión. O sea, rasgar esas cuatro guitarras es decir chocolate, vainilla, limón y frambuesa, pues, o sea, Es una muy buena analogía. Sí, sí es diferente. claro que te da algunas ciertas ventajas, si ya, independientemente de la guitarra en la que hayas empezado, ¿no? Si empezaste en una acústica, guitarra tipo española o guitarra clásica, pues, y
y después abordas una eléctrica, te da ciertas ventajas porque en términos generales ya conoces la analogía del instrumento, la técnica, una técnica muy general, por lo menos sobre todo, según yo, desde la posición de la mano izquierda, y que de todas maneras cambia muchísimo, ¿no? En cómo presentas. De repente sí hay ciertos pasajes, ciertas partes que se pueden tocar en la guitarra eléctrica con una técnica muy clásica, pero que si quieres realmente tocar bien una guitarra eléctrica tienes que modificar también muchas veces tu mano izquierda. Pero total que hay bases, pues. Ya hay nociones de algo, entonces esa es realmente la ventaja, pero si lo que quieres es tocar bien el instrumento como Dios manda, cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, prácticamente son lenguajes diferentes, aunque usen las mismas, por ejemplo, el portugués, el español, el italiano usan las mismas letras, pero son lenguajes totalmente diferentes y se entienden diferentes, aunque es en los mismos elementos, ¿no? Que son las letras y las sílabas. Va a cambiar muchísimo lo que tú transmitas y lo que tú comunicas y lo que se escucha, cómo se escucha, cambia muchísimo. No sé a ti qué te parece, porque también has tenido la oportunidad de tocar guitarra eléctrica y guitarra acústica, guitarra clásica. ¿A ti qué te ha parecido ese switch? No, yo la sufrí muchísimo. Yo empecé tocando la guitarra acústica, ¿no? La voy a mostrarte, aquí tengo una, un poco ya vieja y desgastada, ¿no? Pero este tipo ¿A de poco? ¿Es la que llevabas a la escuela de música? esta es, ¿no? Legendaria. La necesito mandar a arreglar porque ya con el tiempo y el uso y el clima, mira, Master tendrá 20 años la guitarra. eh, ¿qué será? Si la adquirí, no creo que tanto, pero si la adquirí 15. cuando tenía unos 20, ponle, debe de tener unos 15, 16 años más o menos. Entonces, ese tipo de guitarra empecé tocando porque era lo que había, ¿no? Aquí en mi comunidad, pero con una técnica completamente diferente. Es decir, yo empecé rasgueando la guitarra, no tocando ritmos, acompañamientos. Que también esa es otra guitarra, ¿eh? No es lo mismo aprender a tocar el acompañamiento que Totalmente. aprender a, digamos, a solear, ¿no? Para simplificarlo. Aprender la técnica de cómo requintear. Entonces, con eso empecé yo, ya después descubrí la guitarra clásica, empecé a estudiar también ya de manera formal, música, guitarra clásica en particular. Y un poquito tiempo más adelante, porque entré a una banda de rock, pop, para tocar en antros, me invitaron pues nomás porque tocaba yo esa guitarra y me dijeron, podemos hacer una bandita, pues órale, entonces me conseguí una guitarra eléctrica, la que pude, y así fue mi primer contacto con la guitarra eléctrica. Era muy frustrante el inicio porque pues yo tenía la técnica de la guitarra acústica, pues de la guitarra clásica, y si yo intentaba sacar un solito, una melodía, muchas veces podía escuchar la nota o dar en la nota, ¿no? Pero el efecto no lo sacaba, decía yo, estoy dando la nota, pero ¿por qué no suena? No sabía cómo describirlo, ¿no? Pero no es la misma pulsar, tocar una cuerda, cuando te pones en la mano izquierda, tocas con la púa y te da el sonido y te da la nota, pero no es lo mismo tocar esa nota así de ese modo que agarrar tu dedo dos trastes más para allá y estirar la cuerda, pues Ajá. la misma nota, pero el efecto es diferente. Y eso yo decía, no, o sea, por sensación tan desagradable, porque yo decía, es la nota, ¿por qué no me da el sonido? Ajá. Y muchas cosas así que tenían que ver con pedales y ya técnicas propias de la guitarra eléctrica, que era lo que estábamos hablando. Entonces sí, fue, fue un horror para mí. Porque no hallaba, pues, y yo no, y menos en ese tiempo, aunque había muchos muy buenos guitarristas aquí en Guasave, eh, no sé cómo habrán aprendido ellos, no había tanto internet, no había tanta información, y siempre ha habido muy buenos músicos aquí en Guasave, ¿no? Pero yo no tenía acceso a esas amistades que me enseñaran, pues. Ajá. Entonces, básicamente, hasta que llegaste tú, justamente, fue cuando Ah, mi visión sobre la guitarra eléctrica empezó a cambiar y empecé a decir, oh,
es que existe algo que es un estiramiento de cuerda que se llama bend. Ajá. Y es como llegas tú fuiste realmente Órale. primer maestro, aunque sí fue muy en la charla, en la chorcha, Ajá. pero mi primer maestro oficial de guitarra eléctrica fuiste tú. Tú me Órale, enseñaste cómo agarrar la púa, a cómo tomarla. No sé si tú te acuerdas de esa clase, pero yo creo que a raíz, yo no recuerdo exactamente, pero probablemente fue cuando yo entré a esa banda y que me agarré la guitarra y que empezaba a batallarle. Y no recuerdo exactamente cómo nos conocimos, pero sí recuerdo pues, que una vez llegué, me senté a uno de ti, estábamos esperando clase, eh, ajá. y te vi pues que tenías como que finta de guitarrista que tocaba la guitarra eléctrica y algo te empecé a preguntar por ahí, me enseñaste la posición de la púa y a partir de ahí yo ya te empecé a experimentar, de repente te preguntaba, hey, escalas y la onda. Nunca me adentré tanto como tú en el aprendizaje de ese instrumento. Y es otro instrumento que a mí también, digo yo, wow, me llena mucho, me llena bastante, me encanta. Pero sí te debo mucho en ese fíjate, no lo sabía, ¿no? No, hasta es una revelación para mí eso. No, ya ves, ahí No, no, te... pues, no te preocupes. no, pues, qué bueno que fue útil. No, o sea, jugando. Me sirvió muchísimo y fíjate que siguieron mis frustraciones porque ya después los pedales, no sabía que yo, el primer pedal de distorsión que tuve fue un Boss, Naranja. voz naranja. Entonces, no sabía yo que los pedales necesitan, los voz en particular, no sé si los demás necesitan un eliminador especial para que Especial. no te entre tanta, ¿cómo se llama? Tierra. El caso es que cuando lo accionas y ¡jole! Vieras qué mal me sentía cuando estábamos tocando y que aplastaba, ya que tocaba la batería y el piano y todo lo demás, se difuminaba el sonido. Sí. Pero Pero mientras, Pero no, era un sufrimiento para mí todo eso. no, yo creo que la mayoría pasamos por eso, sobre todo los de nuestra generación y anteriores, porque ahorita ya hay un montón de cosas tecnología, básicamente, que te hace la vida más simple, pero yo también recuerdo que cuando entré al mundo de la guitarra eléctrica, también fue sonidos y ¿por qué soy tan feo? O sea, ¿por qué? O sea, todavía ni la estoy tocando ya feo. Espérate que la toque, no se salí corriendo. Exactamente, todavía no la tocaba y ya estaba sonando feo, o sea, era precisamente eso, pues, Es parte del proceso, ¿no? Ya después lo entendemos y dices, güey, todos pasamos por ahí. pues yo creo que sí, es parte de un proceso, como bien dices, pero pues qué bueno que ahora ya hay tecnología. Exacto. Hey, oye, tus, tus mayores, después de tu papá, tus influencers o tu rocks, tu guitar heroes, si tuvieras que mencionar tres o cuatro, ¿cuáles serían o cuáles han sido tus más grandes motivadores a seguir aprendiendo a tocar la guitarra? Cualquiera de los dos mundos, me refiero a guitarra eléctrica, guitarra clásica. ¿A quién has aprendido más? Porque muchas veces le aprendes a otros músicos al verlos, al observarlos, no solamente cuando te están dando una clase presencial, no solamente cuando tienes la fortuna de que sean tus maestros, no, a veces nada más con ver, escuchar, también aprendes. ¿Y a quién le has aprendido más? ¿Quién te ha inspirado más? Ah, pues, dijiste dos o tres, pues tres momentos que me cambiaron en la guitarra, pues fue una vez que escuché un disco de Joe Satriani y yo dije, wow, ¿qué es esto? Parece música de otro mundo. Entonces, Joe Satriani sería uno. Eh, Después cuando vengo a Culiacán y veo tocando a un señor en su aula el vuelo del abejorro y dijo, esta versión la voy a cambiar de tonalidad y la cambió de tono ahí mismo, pues y yo, Heriberto Soberanes, Lugo, Muy bien. Heriberto Soberanes y en la guitarra eléctrica, ahora un buen amigo que se llama Adrián Urias, cuando yo lo tocara un guitarrista en vivo, así enfrente de mí, como lo hacía Adrián, fue para mí como que
wow, o sea, este dato de dónde salió, porque toca tan increíble, o sea, hacía cosas que para mí eran como Joe Satriani, pues, ¿no? Entonces yo pondría esas tres personas me motivaron y me influenciaron a final de cuentas. ¿A ti, Master? A mí, pues igual, yo cuando entré a aula, a clases, a mí me dijeron, entra con el maestro Iberto. Yo no iba a entrar con él a clases, porque yo realmente tocaba dos, tres arpegios y nada más, ¿no? En la guitarra, cuando entré a Culiacán. Luego, ya es que se rumoraba de que el maestro Iberto solamente escogía a unos cuantos elegidos y yo después me di cuenta que no era así, o sea, no era tan así, como que sí seleccionaba el maestro, pero por lo menos en mi experiencia me parece que no era una cuestión de ego, de decir yo quiero tener los mejores alumnos, sino que a veces también tienes que estar listo, ¿no? Preparado, tienes que tener cierta habilidad, porque definitivamente, por ejemplo, saber leer partitura, ¿no? Entonces, no, por lo menos nosotros en aquella época que solamente, ni técnico había un diplomado, ¿te acuerdas? Cuando estudiamos. Sí. Entonces, eh, pues si tú no sabías leer partitura, no ibas a poder sacar las piezas, pues no lo ibas a entender. Entonces, eh, o si a lo mejor no sabías todavía la postura básica de la guitarra, pues igual, o sea, realmente ibas a perder el tiempo ahí y tu progreso se iba a detener y a estancar. Yo creo que era más eso del maestro que decir, quiero tener a los tocados por Dios, pues, o algo así. Sí, Yo, estoy de acuerdo con eso. definitivamente él me cambió, mi primer maestro oficial de guitarra en Guasave también, que me tocó escucharlo una vez, yo no lo conocía, estaba en la prepa, te digo que me tocaba dos, tres acordes de manera renegada, yo no me sentía guitarrista, ni tenía tantas ganas de aprender, y escucho a él que está tocando la guitarra, está rasgueando la guitarra de una manera que me pareció muy dulce, muy chila, o sea, nunca había escuchado a alguien tocar la guitarra como él, con ese color, no sé, con esa calidez, no sé, comunicaba algo, pues. Entonces fui buscando el sonido, entré a su aula, y resultó que eran los ensayos del grupo de música, y ya me quedé. Definitivamente en el otro ámbito, pues tú también, me dije yo, igual, o sea, me pasó como con tu amigo, yo creo que cuando yo te conocí a ti no había conocido a alguien que verlo en vivo y tocar así de esa manera, le dije, wow, qué a todo. Me encantan guitarristas como Steve Vai. Steve Vai, aunque yo no toco ni remotamente en ese nivel, ni estoy como para tocar las rolas de él, pero cuando yo escucho el primer tema de él que escuché fue Tender Surrender. No más. No más. No friegues. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me gustó? Yo creo que es mi guitarrista número uno favorito para mí. Por el hecho de que, y no es el único que lo hace, también cuando escuché Cliff of Dover de Eric Johnson, dije, wow. Pero lo que me pasó con ese tipo de guitarristas, más con Steve Vai, fue que encontré o empecé a escuchar muchas influencias de la música clásica que yo en ese momento estaba absorbiendo y que me hacían ver la música de manera diferente, pues me daban otra concepción realmente de la música, no era solamente escuchar el solo súper rápido o la melodía increíblemente bonita, ¿no? Sino que había algo orquestal ahí y había un desarrollo de tema, pues había un desarrollo musical. Hay muchos grandes guitarristas de la guitarra eléctrica que tocan increíble, pero desde mi punto de vista no desarrollan nada pues, o prácticamente nada, se quedan tocando Un solo. un solo imperecedero, o sea, de principio a fin, no hay una especie de dinámica y eso fue a mí lo que me enganchó con esa canción de Steve Vai, que dije, wow, o sea, ¿cómo una guitarra eléctrica puede hacer todo eso también? A mí eso me encantó. Sí, pues súper guitarrista que te agarraste como referencia. Para continuar, Juan Carlos, ¿cuál ha sido la rola más complicada que te ha tocado?
sacar. Ay, no, definitivamente la suite número 2 de Bach No, para la U. Qué cosa tan, sobre todo la fuga, esa criminal. qué cosa tan hermosa. Ya, o sea, es que la amas y la odias. Para mí, cuando empecé a tocar, dije, ¿qué es esto? Y cuando me empezaron a explicar, el maestro Soberano, le mandamos salud, Por cierto, muchísimos saludos, que, maestro. y ojalá lo vea. Realmente para mí Bach fue así como que existen los genios y existe Bach. O sea, fue algo increíble para mí, una revelación y bueno, estoy seguro que esa es la rola que más ganas me ha sacado toda mi vida. Ni siquiera en la guitarra eléctrica te has encontrado algo tan... No, no, la verdad no. Fíjate que yo siento que tienes mucha facilidad bueno, para la música en general y para la guitarra, de luego, ¿no? Para la guitarra eléctrica, o sea, yo no entiendo, Carlos, cómo le haces para tocar con un yoyo, o sea, Va a ser, ¿cómo hiciste eso? ¿sabes qué? ¿Cómo le haces? O sea, yo sé que a veces es parte del show, ¿no? Del performance que te tienes que aventar como músico. Exacto. Güey, o sea, este, ¿cómo le atinas a la cuerda con un yoyo? Pues básicamente te puedo decir que todo funciona a través de motivación, ¿no? Entonces, me dices, ¿cómo lo hiciste? Pues mi motivación era tener trabajo, porque dije, bueno, me voy a dedicar a la música, necesito yo ser le dicen hired gun, como un músico como muy solicitado, entonces dije, tengo que ofrecer un plus, o sea, tengo que, además de tocar las rolas, tratar de tocarlas muy bien, tratar de no equivocarte, este, y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, show, o sea, guapo no estoy, súper mamey tampoco estoy, ¿qué voy a hacer? Pues, a ver, hay que dar show, entonces empecé a hacer cosas como la del yo-yo. ¿Lo tomaste de alguna, de alguien más o se te ocurrió a ti? Sí, sí, o sea, empecé a ver a gente que hacía show, por ejemplo, Paul Gilbert con un taladro, pues una vez usé el taladro. Lo del yo-yo fue por Jason Becker, que lo vi haciendo lo del yo-yo, No sabía yo que eso venía de Jason Becker. sí, y pues fueron como que referencias. Después lo intenté hacer con un trompo, pero fue muy peligroso. Ya no, ¿Pero por qué peligroso? ¿Cómo le hacías? ¿O cómo intentabas? ¿O qué intentabas hacer? ya eso es más por morbo. Pues era, o sea, tirar el trompo, pero el chiste era que yo quería era arrojarlo y cacharlo, pues, porque yo era muy bueno en trompo, déjame decirte. Yo Ah, iba a ok. concursar a los concursos de Ah, trompo. sí. Sí, A los de Chabelo y esas ondas. sí, ahí en mi colonia, ¿no? Que, vaya a jugar al yoyo y al trompo, y ahí iba yo a concursar. Entonces, pues, la cura era tirarlo y cacharlo. Me salió poquitas veces, pero nunca me animé a hacerlo durante un show, ¿no? Que al final de cuentas, eso era lo de menos musicalmente, ¿no? O sea, lo importante realmente era lo musical, pero esa era mi manera de que decían, ay, el loco que hace eso, o el loco que hace tal cosa, entonces de alguna manera funcionó mi estrategia y me sirvió. Al final de cuentas siento que fue más útil, más que el show o lo payaso que pudiera verse, me funcionó, Y te dio trabajo. me dio trabajo. Sí, la verdad, yo Cumpliste dejé, el objetivo que te planteaste, pues, y eso era exacto, lo más importante. sí, Eh, prácticamente yo dejé de tocar hasta que quise ¿Qué es más difícil, Juan Carlos? ¿Tocar en vivo o tocar o grabar en un estudio? grabar. ¿Por qué? Grabar en un estudio por la O sea, uno también exigencia. se puede poner nervioso en el estudio cuando estás grabando. Sí, sí, bueno, a mí sí me ha pasado que, aunque tú sabes que eres capaz y que lo vas a hacer bien, quieres hacerlo lo más perfecto posible, pues porque sabes que va a quedar permanentemente esa grabación, pues, o sea, la vas a escuchar para siempre, cada vez que la pongas ahí va a estar, y si hay un error, todas las veces que lo pongas ahí va a estar el error, pues. Entonces, para mí sí es más la exigencia de grabación. ¿Qué ha sido más retador tocar con tu banda o con las bandas que has tocado o tocar guitarra clásica cuando estás tú solo frente a un público que aunque a veces, en mi caso, fueran 5 o 6 personas, No, a parece mí también me un tocó. estadio repleto de ellas?
No, definitivamente es mucho más difícil para 5 personas y un recital clásico. Para mí definitivamente así es. Yo supongo que, de hecho, me parecería muy raro que alguien dijera que es más difícil lo otro, ¿no? O sea, yo pienso que un recital clásico, para que esté en la oportunidad de esa dualidad, me parece que es más difícil por donde la veas. El hecho de estar solo, no sé, si la riegas, la regaste tú, todo el mundo se va a dar cuenta, generalmente. Exacto. O quién sabe, ¿no? Realmente el público común, voy a decir, no en un sentido peyorativo, sino común en el sentido de que no es músico, nunca ha estudiado música, pero que le gusta disfrutarla, nada más. Que no es un experto, vaya, o sea, que no conoce la técnica, que no sabe todo lo que hay detrás del montaje de una pieza, probablemente ni se entere, ¿no? O no vea algo raro. Pero a mí me pasaba que, por ejemplo, como yo sí conocía la pieza, como yo conocía las indicaciones de mi maestro, entonces, puta, llegar a determinados pasajes era, ay, canijo, Sí, y si me equivoco lo riego. Entonces, para mí eso es lo que jugaba, ¿no? Esa presión que yo me ponía, que muchas veces me era difícil disfrutar lo que estaba tocando. Me olvidaba sí, por estar al pendiente. Y a veces, y es parte del proceso también, pues. claro. Cuando ya te desembarazas de eso y aceptas que te vas a equivocar, tarde o temprano, quizás 2, 3 veces en el mismo recital, hasta en la misma pieza, como que empiezas a fluir un poquito más. A mí, te voy a contar rápidamente una experiencia. Yo todo el tiempo he sufrido eso, ¿no? Y gracias a Dios, la gran mayoría de las ocasiones he salido avante, ¿no? Me equivoque o no me equivoque. Pero hasta hace relativamente poco, empecé a concentrarme más en mí mismo cuando estaba tocando que en el resto de las personas. Y, y como que pude conectar más conscientemente con mis emociones al momento de estar tocando. Y fíjate que fue una experiencia muy, muy padre, muy, muy gratificante. Como que me desprendí de ese temor de que, que alguien, porque aparte, en esa ocasión que te digo, el público que me estaba escuchando, si no el 100% de ellos, sí el 90 y tantos% del público, era público conocedor, eran guitarristas, pues, que iban nada más a ver ese momento. No fue el único que toqué, pero iban a ver a los que se iban a presentar y no digo que en mala vibra, pues, pero siempre sabes, como sabes que incluso hasta conocen la pieza, van a estar al pendiente, consciente o inconscientemente, pues, de lo que tú estás tocando. Entonces fue un momento muy retador para mí, ¿Cómo no? pero dije yo, no, no manches, o sea, Relájate, sí, disfrútalo. relájate, olvídate de ellos, concéntrate en ti. Y terminó siendo una experiencia muy, muy, muy padre, muy gratificante, muy sorprendente. Pues es que al final de cuentas yo creo que eso es el propósito de la música, o sea, sí es comunicar y compartir una emoción, pero principalmente es que primero la disfrutas tú. Si no, difícilmente la va a disfrutar el que te escucha. Entonces, yo creo que llegaste al propósito de la música. Olvidarte de la técnica, olvidarte de que te vas a equivocar. Simplemente aquí estoy tocando, me gusta, me siento pleno y adelante. Y lo que venga va a ser extra. Así es. Pero qué difícil llegar a eso. No sé a ti cómo te haya. Ah, sí, me, me parece no que sea, eh, no hay como que una estructura o un modelo que dice, cuando haces esto y esto y esto, ya llegaste. No, es como que la experiencia eh, de, obviamente, o sea, la experiencia de vida, la experiencia de momentos musicales, la experiencia de estudiar música y que le dediques su tiempo, es lo que te va a dar llegar a ese momento, pues, o sea, que dices, ok, ya me preparé, ya estudié, ya hice las cosas como debía, ok, ahora lo único que queda es disfrutar toda la preparación que ya hice, ¿no? Exactamente. Como cocinar. ¿Qué te iba a comentar? Ah, sí. No sé si nos quieres contar, por favor, justamente algo más o menos relacionado con lo que comentábamos.
¿Cuál habrá sido tu experiencia más difícil en el escenario o embarazosa? Que tú digas, no me quiero ni acordar si es que la hubo. Ajá. ¿Ha sido tu experiencia más genial, más gratificante? Pues yo creo que es la misma. La misma en 12 ¿no? Es la misma, Master, que ya le he comentado que a lo mejor se acuerda que, La gente que nos va a escuchar, quién sabe si la conozca. sí, no, pues básicamente fue en el cumpleaños número 70 de Leo Brower. Entonces, para dar contexto, eh, Leo Brower es el equivalente de las personas más importantes en la música clásica a nivel mundial, música clásica, perdón. Eh, y pues prácticamente es un monstruo de la música clásica, es cubano. Tiene su formación en guitarra clásica, pero también es director, arreglista y cuanta cosa. Me habías comentado que también fue como que de los pioneros o fundadores de la trova junto con Silvio Rodríguez y con Sí, Pedro. fue el que estuvo atrás de un movimiento, que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero de un movimiento de trova cubana que hubo muy importante. Ujú. No recuerdo las fechas, la verdad, eso lo vi en un documental precisamente de Leo Brower. Él juntó a estos que ya eran referentes de la trova. Creo que el movimiento se llamó la Nueva Trova Cubana, creo que así le pusieron, no sé si en ese momento o posteriormente. Sí, me suena la nueva trova. Pero prácticamente les dio clases y los dirigió, ¿no? Y sacaron música, nueva música cubana, creo que fue ese, a que así se le llamó, no sé si en ese momento o después, el Ajá, movimiento de la nueva trova cubana. O sea, un gran referente de la música clásica, pero también un gran referente de la música popular de la del trova. país, ¿no? Y de Latinoamérica por consecuencia. Sí. Ah, bueno, pues nada más él. Sí, Vino, vino a Culiacán a un festival, al Festival Internacional de la Guitarra que hacen aquí en Sinaloa, y festejaba su cumpleaños número 70 y se hizo un convivio a raíz de su cumpleaños. Entonces, yo honrosamente y por suerte me toca estar en ese convivio, y pues sobra decir que pues estaban muchas personalidades de la guitarra de aquí de Sinaloa y pues muchos también de fuera, ¿no? Porque venían al festival, entre ellos pues el señor Lobrow. Entonces para mí era, precisamente a verlo a él. sí, o sea, muchos venían solo por él, ¿no? Entonces para mí verlo, o sea, verlo a 20 metros era como que, ah, wow, vi a, no sé, a Britney Spears así, wow, súper piñadísimo yo, ¿no? Entonces, mm, yo con eso ya estaba feliz. Entonces, verlo, estar en su cumpleaños, vaya, para mí era como que una cosa estupenda, ¿no? Pero esa es la parte bonita, ¿no? Bueno, una parte ahorita. Lo que viene terrorífico es cuando me dice mi maestro en ese momento, oye, allá hay un equipo de sonido, está el micrófono, están las bocinas, dice, hay que encenderlas y ahí está mi guitarra para que comiences a amenizar en lo que el maestro pues está aquí con nosotros. Y yo, ¿cómo que amenizar? Sí, dice, toca algo de tu repertorio. Y yo, no puede ser, dije, trágame tierra. Quería decirle, no sé, tengo la mano cuchita, no, cualquier cosa que quería decir, ¿no? No me salieron las palabras, solo caminé hacia allá y cada paso que daba era así como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tocar? No sé, estrellita, ¿dónde estás? Empecé a pensar todo. Y si mejor canto, ¿no Sí, dijiste? o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, échame maromas si quieren. Este, total que empecé a tocar lo más sencillo de mi repertorio para agarrar confianza. Ya estoy temblando. Obviamente Leo Brower, pues, súper en su rollo, pero para mí era más que suficiente decir, estoy tocando probablemente contra la persona que me siento más, eh, vaya, me impone más musicalmente. No encuentro a alguien que me imponga más musicalmente que Leo Brower, ¿no? Entonces, ahí estaba tocando, ya pasando 20 minutos, ya como que me empecé a sentir un poquito más liviano y ya terminé, toqué poquito, toqué como media hora, cuando mucho. Y pues obviamente fue una experiencia aterradora, pero a la vez dije, logré tocar enfrente de Neurowe. O sea, bien mal, me equivoqué, pero lo hice, ¿no? No, no te dirigió algunas palabras, no te comunicaste con él, algo.
Sí, le comentó al maestro Soberanes, que fue quien me había invitado, me dijo algo que me quedó muy marcado y para mí fue como si hubiera ganado el mundial, máster. Dijo, muy, muy buen dedo anular, ¿no? Referente a mi mano derecha, porque había tocado una pieza que exigía cierta habilidad, ¿no? Y para mí me dijo el maestro, me dijo el maestro que muy buen dedo anular, y yo, wow, o sea, para mí fue como sentirme realizado en el Olimpo en ese momento, ¿no? Increíble, ¿no? Para los que no tengan referencia, ¿no? En un guitarrista de clásico, el anular es uno de los dos más importantes. Yo diría que el anular, para mí, el anular y el pulgar, porque el anular, porque regularmente cuando una pieza exige melodía, una melodía cantada, por así decirlo, o que tenga que resaltar, generalmente por cuestiones organológicas a veces del mismo instrumento te queda para el dedo anular. Entonces los guitarristas de clásico intentamos sacar el mejor sonido posible con ese dedo. Entonces no es nada más tener la uña de cierto modo, tiene que ver desde cómo te limas la uña, a cómo presentas el dedo, la fuerza, la sensibilidad que le da, un chorro de factores, ¿no? Entonces, y el pulgar es algo similar también, ¿no? Muchas voces cantadas van, ¿no? Que sea el bajo y sean notas largas, pues también el pulgar va cantando ahí, se podría Y decir. luego que va tapando, ¿no? Va tapando sonidos, entonces son dos de los dedos más importantes, yo creo, ¿no? Para un guitarrista de clásico, pulirlos, mejorarlos, estar ahí siempre digamos, en la lucha por eso. Entonces, pues qué genial, te fue increíble y fíjate cómo a veces situaciones que nos imponen tanto, que nos hacen sentir inseguridad, miedo, cuando logramos decir, bueno, va, me aviento, y te arriesgas, muchas veces cómo logras adquirir Sí, algo bueno, pues algo que te va directo, que en este caso me imagino que fue un envío anímico muy, muy importante para ti, fue una especie de recompensa, me imagino también por todo eso que platicas. Entonces, qué genial, qué experiencia tan chila, tan padre, y pues no tengo más palabras para describirlo. sí, la verdad que como dices, es una experiencia que te marca. Obviamente trato de tomar lo mejor de la experiencia, ¿no? O sea, a partir de eso yo dije, ya con nada me voy a poner nervioso, ¿no? Y qué bueno, ¿no? ¿Y sí te funcionó? ¿Sí fue más o menos así? Sí, porque ya cada vez que, me voy a poner nervioso, acuérdate de Leo Brower. No, ya. Ah, fíjate, todo lo que te dio aventurarte, primero tener la oportunidad de estar ahí, después de tocar, agarrar valor y hacerlo, que a todo dar. Y Este, tú, Leo Rower, pues entre muchas cosas es un gran maestro, ¿no? Para muchos. Y eso me remite a que tú también eres maestro, das clases de música también. sí. Te va con esa faceta de maestro? ¿Cómo fue que empezaste a ser maestro y por qué sigues siendo maestro? ¿Qué te aporta esa parte a ti, a tu vida? Bueno, pues para mí empecé siendo maestro por necesidad de trabajar. eh, y, y a partir de esa necesidad de trabajar, pues trato de hacer lo mejor que puedo, transmitiendo el conocimiento que me tocó dar clases en una escuela particular. Y era para adolescentes, la mayoría eran chicos entre 12 y 16 años. Y a partir de ahí me doy cuenta que me gusta transmitir el conocimiento, me gusta ver el crecimiento de las personas y sobre todo en esta parte artística, me parece que la parte artística tiene una, una parte muy importante en la vida de las personas porque, vaya, no es como matemáticas, ¿no? Que lo tienes que hacer y que a lo mejor no lo puedes disfrutar tanto, sino que esto sí lo disfrutas en un nivel diferente y que seguramente te puede cambiar el estado de ánimo, te puede motivar, puede ser una válvula de escape, o sea, me parece que puede ser una parte muy importante en la vida de las personas, entonces para mí ver que alguien lo desarrollaba y que lo disfrutaba, entonces para mí fue muy gratificante vivir esta etapa como maestro.
que hasta la fecha lo sigo siendo. Estudiaste, entiendo, ingeniería civil, eres licenciado en administración, eh, tomaste una maestría en administración, no sé si ahora terminaste esa también. Este, Eh, ¿Cómo sucede esto? Eh, pues, bueno, a lo mejor muchas personas ya lo saben, habrá otras que no, porque en su momento yo tampoco lo sabía. Pero resulta que, por ejemplo, en este caso de Juan Carlos, que es músico, que es maestro, que licenciado en administración, que tiene formación en ingeniería civil, todo eso debe de tener una relación, aunque parecen áreas completamente distintas, son parte muy integral de él y que si uno aprende a darle sentido a este Frankenstein, algunos estamos constituidos, pues nos puede traer muchos beneficios. O sea, ¿cómo engarzas todas esas áreas? pues sí, como dices, es un Frankenstein. Yo pienso que la piedra angular de todo esto es construir y desarrollar eh, elementos o factores que, que te lleven a un propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en ingeniería civil tienes que construir un puente para llegar de un punto A a un punto B, es un propósito. Y en administración tienes que planear y hacer estrategias para llegar a un objetivo. Y en la música tienes que ver todos los elementos que te van a favorecer para que tú puedas llegar a transmitir una emoción. Entonces, para mí es construir por medio de una forma ordenada, porque obviamente lo puedo hacer de manera desordenada. Muy Bacchiana. Bach Ah, era muy estructurado, muy ordenado, era matemáticamente exactico, preciso y milimétrico, ¿no? exactamente. Yo conecté ahorita con lo que tú dijiste, Bach, Juan, cuando lo conocí, dije, y ahorita que te estoy escuchando, digo, pues, tiene mucho sentido de que Que me haya gustara. con Bach. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues yo veo que esa es la relación, ¿no? Que todo es crear, todo es planear para llegar a un propósito, ¿no? Y me parece que en general, ¿no? Eh, todas las personas que tengan un propósito en su vida pueden planear, pueden hacer una estrategia y pueden hacerse herramientas para llegar a ese propósito. Obviamente, pues como dicen, disfruta el viaje, o sea, probablemente sea un viaje largo, que te cueste trabajo, que no todo va a ser bonito, pues disfruta el viaje, ¿no? Entre más ordenado, yo creo que te quitas pendientes. ¿Qué ha sido más difícil, Juan Carlos? ¿Enseñar, aprender o dirigir? Oh, Master, esa pregunta no la esperaba. Enseñar, aprender o dirigir. Ajá, porque tú aprendiste a tocar la guitarra, ¿no? En general. Sé que tocas otros instrumentos también por ahí. La guitarra. Enseñas a tocar la guitarra y también has dirigido, has tenido la oportunidad de dirigir. ¿Qué ha sido más complicado de llevar? Yo pienso que lo más complicado para mí es dirigir, Dirigir. porque es el conglomerado de lo demás. O sea, tuviste que aprender y tuviste que ser bueno enseñando y ahora tienes que digerir todo eso y sumarlo a un liderazgo para que te sigan. O sea, tienes que tener los otros más este liderazgo para que realmente digan, ok, él es quien dirige el barco, pues. Exactamente. Creo que Entonces, has tocado un punto muy interesante y muy cierto. Ahora, sí, eh, ah, ¿qué disfrutas más? ¿Estar en el escenario o estar en el aula enseñando? En el escenario tocando, ajá, disfrutando, haciendo performance, transmitiendo. Bueno, que también enseñar es, tú transmites, ¿no? sí. Pero, ¿qué disfrutas? ¿Qué te da más adrenalina, más satisfacción? ¿Estar en el escenario o estar enseñando en el aula? Pues, sí. Fíjate que las dos tienen su encanto.
O sea, las dos las puedes disfrutar mucho. Yo creo que también te ha pasado, ¿no? Al vivir esas dos fases. Eh, en adrenalina, el escenario, obviamente es difícil que algo se compare a la adrenalina del escenario, pero donde he tenido mayor satisfacción personal ha sido enseñando. Wow. Tienes muy bonitos. Yo he escuchado comentarios muy padres, la verdad, de tus alumnos. Eso habla muy, Ah, o sea, no lo recuerdo ahorita tal cual. Y aparte te he visto en algunos momentos con tus alumnos ahí y sé que te profesan un respeto y una admiración muy genuina y eso está genial. Eso sí creo que es una recompensa muy gratificante que te debe de hacerse, que te debe hacer sentirte orgulloso y realizado, yo creo, ¿no? No sé tú cómo lo percibas, pero pues a mí me sí, parece muy padre. Yo cuando observé eso dije yo, wow, o sea, qué chido, qué chido. no, la verdad que es algo que se agradece y lo valoro muchísimo, el afecto, el cariño o las muestras que tengan positivas hacia ti. O sea, la verdad que sí es algo muy valioso, aunque sí, sí es algo muy satisfactorio, pero a veces eso no ha sido lo que más me ha llenado de satisfacción. A veces el yo ver la cara de que no entiendo y estoy entendiendo y ya le entendí, me va a salir bien para, o sea, son microsegundos, son 2 o 3 segundos, pero ver esa cara, a veces no puedo pagar yo por ver esa cara y sentir eso, ¿no? De que ya le estás entendiendo, estás trascendiendo algo, ¿no? Es- Eso, por ejemplo, me parece genial. Fíjate que no lo había pensado así y sí está muy interesante cómo lo planteas, porque al final de cuentas, si tu meta como maestro es enseñar que tus alumnos aprendan, es justamente ahí cuando tú dices, yes, la misión que te Exacto. está realizando y, y sí es cierto, qué padre debe de ser. Eh, pues ya casi, Juan, para terminar, tenía un par de preguntas, olvidé una de ellas. Pasa nada. Me quedé, yo creo, con esa respuesta que me gustó mucho, estuvo la verdad, muy padre. Entonces, decirte, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que te la hayas pasado bien. No, claro que sí. Espero que la gente, mucha o poca que nos escuche, le quede algo de todo esto. Ojalá que también esa gente que nos escuche, que ya te conoce, ojalá y haya conocido algo que no sabía de ti. Si Ujú. eso pasa, ahí sí que mi objetivo va a estar, se va a cumplir. Porque pues a la gente que no nos conoce, pues es más fácil sorprenderla a lo mejor en ese aspecto, ¿no? El reto es con la gente que ya te conoce, que qué nuevo, qué nueva faceta, qué nuevo detalle tuyo, no sabía ni que ahora sí sabe. Gracias a mí. Like. Ay, un Me like dan y una, suscribirse. suscribirse y compartir. Ah, like. Sí, muy bien. No, pues muchísimas gracias. Como te decía al principio de esto, agradezco y la verdad me siento muy honrado. Pues me la pasé muy bien. La verdad que esto pues, es una charla. eh, para mí no la sentí como una entrevista, realmente fue como una charla con un buen amigo. Gracias. Entonces, fue algo muy disfrutable y pues decirte que también tienes toda mi admiración como persona y como músico, porque también he tenido el honor de ser dirigido por Edgar y la verdad que excelente director. Incluso, no, nada más para que sea una idea, fue director y ganamos primer lugar nacional, ¿no? Entonces, así de bueno es como director. Entonces, pues muchísimas gracias, Edgar, y te deseo lo mejor en este nuevo proyecto. Espero que crezca, que de alguna manera tú estás promoviendo eh, pues los buenos valores, por así decirlo, en las personas. Ojalá que esto sea más contagioso y llegue a más personas y que te llegue más éxito del que ya has tenido en tu vida. Muchísimas gracias. Quisiera
que cerráramos, Juan Carlos, la admiración y el respeto, tú lo sabes, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces, es mutuo. Este, musicalmente para mí tú también has sido un parteaguas, has sido un modelo a seguir, como muchas otras personas, ¿no? Pero aparte he tenido la oportunidad y agradezco por eso a la vida de compartir un poquito más contigo, ¿no? Compartir escenario, dirigirte, como tú dices, entonces, intercambiar puntos de vista, intercambiar conocimiento, eso ha sido muy gratificante para mí. O sea, entonces, igual, muchísimas gracias por eso. Y me gustaría que cerráramos con algún consejo tuyo, el que tú quieras dar eh, a los guitarristas, principiantes, gama media o gama alta, es decir, a los que van empezando, los que ya más o menos tienen dominio su instrumento o los que ya están más acá. Puede ser un consejo a nivel técnico, a nivel motivacional, lo que tú quieras, lo que tú ahorita te venga primero a la mente, ¿no? Ok. ¿Qué les dirías para motivarlos, para que sigan por ese camino, para que se animen, para vencer el nervio? Algo así quizás a lo mejor de manera muy general, pero si algo que tú quisieras aprovechar ahorita la oportunidad para decirles a todos aquellos que tienen a lo mejor la inquietud como tú, en un principio y que no se animan o que sienten que están estancados, que eso es algo que nos pasa, yo creo que mucho a la gran mayoría de nosotros, que llega un momento en el aprendizaje musical en que nos sentimos que ya no vamos a dar más y a veces eso puede ser desmotivante. No sé, ¿qué se te ocurre decirles, aconsejarles, compartirles? Ok, pues algo que me funcionó mucho es que tengan un propósito. O sea, si lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? Y el propósito puede ir desde que porque me hace feliz, hasta que yo quiero ser un gran músico, famoso, y ganar mucho dinero. O sea, vaya, el abanico de propósitos ustedes lo ponen y que lo disfruten. Pónganse un propósito y disfrútenlo. Eso sería mi... Muy bien, pues él fue Juan Carlos Verdejo. Lo voy a dejar con una pieza muy pequeña de lo que él es y de lo que él hace en el escenario, por si ustedes aún no conocen esa parte o si aún no lo conocen, pues para que ahí vean la pieza de músico y guitarrista que es. Juan Carlos, no sé si quieras mencionar tus redes sociales en caso de que quieras que alguien te encuentre, pues dímelo por favor ahorita e igual también ahí yo lo voy a poner en la pantalla para que vayan y te busquen. Ok, me pueden buscar como Juan Verdejo en Facebook y en Instagram como Juan Verdejo Music. Me pueden seguir. Verdejo Music y... En Facebook como Juan Verdejo y aparece la página. Ok, pues muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias. Amigos, espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Si tienen alguna sugerencia, recomendación de alguien que quieran que entreviste dentro del medio artístico local o nacional, pues ustedes coméntenme ahí y chance y puedo dar con esa persona y contactarla y aceptar mi entrevista, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No es obligación, pero denle like, compártanlo, suscríbanse, comenten, sugieran, apoyen y ahí nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ti. Hasta la próxima.